¿Verdad que sí? Según tu fe, así será hecho. Gloria a Dios. Ese pasaje de la Escritura que yo acabo de leer menciona a un rey y menciona a un profeta. Menciona al rey Acab, un rey impío, sin temor de Dios, un rey que teniendo la oportunidad para hacer bendición fue maldición, un rey que Dios le dio la oportunidad de honrar a Dios y ser un instrumento en las manos de Dios para bendición de Israel, decidió mejor ser maldición para Israel, inducido por su esposa, una mujer endemoniada, hija del diablo, que al Señor esa mujer le causó tanto disgusto, que el Señor vuelve y la menciona en el Nuevo Testamento, pero la menciona de una forma muy despectiva. Le dijo a un pastor de una de las 7 iglesias: tú tienes ahí esa mujer que se llama profetisa. Son palabras, hermano, cuando Dios habla en esa forma. Pues Acab era inducido por esa mujer, por ese demonio llamado Jezabel. Él no se daba cuenta de eso y se dispuso en las manos de ese demonio para ejecutar la voluntad y el deseo malévolo de esa mujer, que mató muchos profetas del Señor con la mano de Acab y la orden de Acab. Dios no se queda con nada, queridos hermanos. Dios le dice en el capítulo 38 a Gog, en tierra de Magog: yo te voy a traer a los montes de Israel, y allá en los montes de Israel voy a arreglar cuentas contigo. ¿Por qué hace Dios eso? Porque Dios es justo, que no se queda con nada. El que decide darle la espalda a Dios, tú decides, tú me quieres dar la espalda, eso es asunto tuyo. Pero esto es lo que te va a ocurrir. Yo te lo quiero impedir, pero esto es lo que te va a pasar si tú insistes en eso. Ese es el ejemplo de ese individuo llamado Acab. El pasaje que yo acabo de leer es parte del desarrollo, del progreso y la manifestación de la bendición de Dios sobre un pueblo que había decidido darle la espalda a Dios. Mas sin embargo, Dios es Dios de misericordia, y como Dios es Dios de misericordia, quería bendecir al pueblo de Israel. Aunque Israel en el tiempo de Salomón se levantó otro individuo que cuando Salomón murió, ese otro individuo llamado Jeroboam hizo pecar a Israel. Y usted lee en capítulos anteriores a este capítulo, cuando Dios se dirige y va a hablar de Jeroboam, habla de los aspectos negativos
y de las cosas que hizo Israel y de los juicios que iban a venir sobre Israel, por causa, dice, de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Nosotros pensamos que Dios tiene amnesia o que tiene, ¿cómo se llama esa enfermedad? Alzheimer. Que a Dios se le olvidan las cosas. Por causa de los pecados de Acab y Jezabel, por causa de la decisión del pueblo de Israel de prestar atención a Acab y Jezabel, Dios trajo un juicio usando al profeta Elías. Santiago en el capítulo 5 nos menciona ese suceso. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, mas sin embargo oró y el cielo se cerró por 3 años y medio. Y luego volvió y oró y el cielo se abrió y dio su lluvia. Estamos en eso. Ese es el capítulo, este es el trozo de la Sagrada Escritura que nos habla de eso. Aunque yo no voy a ir atrás a cuando Él cerró el cielo, yo voy a ir a cuando Él abrió el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dito tu nombre, Señor. Vaya al versículo 1 del capítulo 18, por favor. Sea Cristo alabado para siempre. Sea Cristo alabado para siempre. Dice el texto, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. O sea, él dice, pasados muchos días, ¿cuántos? En el 3er año. ¿El 3er año de qué? Para eso usted tiene que ir al capítulo anterior. De las cosas que sucedieron en el capítulo anterior, incluso cómo Dios utilizó a Elías para decirle a una viuda, hazme a mí primero una tortita, una hojaldre, hazme a mí primero. Porque él había pedido agua a la viuda. Por el camino que venía le dio sed. Y llegó a la viuda porque Dios le había dicho, ve allá a Sarepta, porque yo he dado órdenes que te sustenten allí una viuda. Cuando llegó le pidió agua a la viuda. Y cuando iba del camino a la viuda a traerle el agua, le dijo, si tienes, cuando me traigas el agua, tráeme también una tortita, una arepa, como usted quiera llamarle, de harina o de trigo. Y ella le dijo, bueno, tengo un poquito de harina y precisamente iba a hacer un poquito, una tortita para mí, para mi hijo, y me íbamos a acostarnos a morir. Así que no tengo más. La palabra de Dios a la viuda fue, hazme a mí primero. Hazme a mí primero y tráemela, porque no va a faltar la harina ni el aceite hasta que no llueva otra vez. Gloria a Dios.
¿Cuánto tiempo pasó de eso? El versículo 1 del capítulo 18 dice que fueron 3 años. Que la viejita estaba comiendo tortitas, arepa. ¿Qué más se hace con la harina? ¿Qué más? Con la harina de trigo, la harina de... ¿Qué más? Tortillas, ¿ah? ¿Cómo? Pan, el pan. So, ella estuvo comiendo del poquito de harina que le quedaba, estuvo comiendo, y el poquito de aceite que le quedaba, estuvo comiendo, ella y su hijo, por 3 años. Cuando ella dijo, voy a comer lo que me queda para acostarnos a morir. No te mueres nada. Si Dios dice que no te mueres, no te mueres. Si el Señor dice que no se acaba, no se acaba. Si el Señor dice que no te deportan, no te deportan. ¿Ah? Si el Señor dice que no pierdes el trabajo, no pierdes el trabajo. ¿Sabe cuál fue el problema del pueblo de Israel? Que ellos no le prestaron atención a Dios. Y Dios cerró el cielo. Dios cerró el cielo. No me van a prestar atención a mí, entonces yo voy a cerrar el cielo para que haya sequía. Y llegó un hombre de Dios con la orden de Dios y cerró el cielo. No va a llover sobre Israel. Por mi palabra, dijo Elías, por mi palabra, no va a llover, no va a caer agua. Y tan pronto él dijo eso, se cerró el cielo, dejó de llover. Comenzó una sequía terrible, a morirse los animales, a secarse los vegetales, la comida, a secarse. Había hambre, había muerte, porque el pueblo no le prestó atención a Dios. Y siempre que nosotros no le prestamos atención a Dios, Dios nos llama a la puerta. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. O sea, voy a tener comunión con él. Y él o ella conmigo. Pero es si abrimos la puerta. Si mantenemos la puerta cerrada, el Señor no va a entrar porque Él es un caballero y Él no viola la voluntad de nadie. ¿Tiene Dios poder para romper la puerta? Pero no la rompe. Él quiere que usted la abra. Él quiere que yo abra la puerta. Él quiere que yo lo invite. Él quiere que yo lo invite. Cuando yo lo invito, Él entra. Amén. Pero si yo no lo invito, Él no va a entrar. Me viene a la mente otra cosa, pero lo vamos a dejar por otro día. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. Recuerde que lo que Elías está haciendo, lo está haciendo por mandato de Dios. Por mandato de Dios. Elías dijo, se va a cerrar el cielo y no va a llover por 3 años y medio por mi palabra. ¿Por qué por su palabra? Porque la palabra que él estaba hablando era la palabra que Dios le había dicho que hablara. No me están entendiendo, hermanos. Ahora han pasado 3 años. Y Dios vuelve y le habla a Elías. Y le dice, ve, muéstrate a Acab. Muéstrate a Acab. Y cuando tú te muestres a Acab, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Acab levantó en Samaria un templo a Baal. Persiguió a los profetas de Dios.
hizo más para provocar al Señor a ira que todos los reyes anteriores a él. A causa de su apostasía, Dios castigó a Israel. Inducido por aquel demonio llamado Jezabel. Bueno, comienza la carrera. Porque Acab comienza a buscar a Elías. Porque el cielo estaba cerrado. Elías había cerrado el cielo. So Acab comienza a buscar a Elías y manda a buscar a Elías por todos los lugares. Y Elías sale a buscar a Acab. Y comienza la carrera del gato y el ratón. Gloria a Dios. El versículo 10 dice, el versículo 7 dice, yendo Abdías por el camino, Abdías era siervo de Acab, se mostró sobre su rostro, el versículo 7, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y le dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y dile a tu amo que aquí está Elías. Bueno, no se lo voy a leer a ustedes. Ustedes lean de ahí en adelante las respuestas de Abdías a Elías. ¿Cómo? Tú eres loco. Y por toda la nación hemos estado buscándote. Y yo voy y le digo a Acab que aquí está Elías. Y cuando venga a buscarte Elías, el Espíritu de Dios te ha movido a otro lado. Y yo voy a hacer que voy a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque sabían lo que Dios hacía. Escuche bien. Sabían lo que Dios hacía con su siervo Elías. Lo llevaba aquí, lo llevaba allá. ¿Ah? Lo transportaba a diferentes lugares de diferentes formas. Pero Elías le dio una palabra de profeta, una palabra de siervo del Señor. En el versículo 15 le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. O sea, hoy voy a ir donde está Acab. Cuando vino a Acab y vio a Elías, versículo 17, Acab le dice a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y en otras palabras estaba diciendo, la casa de tu padre y la casa de tu madre. Porque el padre no podía engendrar si no había una madre. Y cuando estaba hablando de la casa de la padre, está hablando de la madre, de los hijos, de los padres, los abuelos, está hablando de todo el clan. Tú y la casa de tu padre y la casa de tu madre son los que han turbado a Israel. ¿Cómo lo han turbado? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿O pensaban ustedes que solamente la casa del Padre era la que se iba a tomar el juicio? Si nosotros pensamos eso, hermano, nosotros no conocemos la Escritura, ni conocemos a Dios tampoco. ¿Sobre quién cayó el juicio de Dios en Edén?
Pablo dice que Eva fue la que transgredió. ¿Verdad que sí? ¿Han oído ese versículo? ¿Lo han oído? ¿Pero quién pagó las consecuencias? Adán y la culebra también. No nos equivoquemos, queridos hermanos. No nos equivoquemos. Dios es Dios soberano y cuando Dios da una palabra, lo que pasa es que en ese contexto se eran mencionados simplemente los hombres. Pero eso no implicaba que las esposas, que las madres, que las hijas no estaban involucradas también. No cometamos el error. Simplemente porque estamos leyendo el texto sagrado dentro de un contexto histórico, cívico, social, religioso, cultural. Pero la realidad está ahí también metida en las Sagradas Escrituras. Versículo 20, ya vamos para allá, hermano. Versículo 20, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Cuáles profetas? Los profetas de Jezabel. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso dijo Acab. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Miren el reto. Miren el reto del profeta al pueblo. Es un reto de fe. Si Dios, Jehová es Dios, síganle a Dios. Si Baal es Dios, sigan a Baal. Dios no va a salir a defenderse porque Dios no necesita defenderse. Qué reto tremendo le tiró Elías al pueblo de Israel. Bueno, ustedes conocen el registro. Ustedes conocen de que al reto Elías le añadió otra cosita para ver quién es Dios. Para ayudar a Israel a decidir. Y saber a quién van a seguir. Ustedes conocen de los dos bueyes, ¿verdad que sí? Ok, pues no les voy a leer eso, ustedes han leído eso mucho tiempo, muchas veces lo han leído. Solamente le voy a leer el versículo 27 de lo que decía Elías cuando los utensilios de Baal y de Acab y Jezabel estaban haciendo su invocación. Mataron su buey, lo pusieron, pero Elías se había dicho, pero no pongan leña ni fuego debajo del sacrificio. No pongan fuego debajo del sacrificio. Arreglen ese altar, pero no pongan fuego. Porque él dijo, el que invocare por fuego, el que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Así que no ponga nadie fuego. Vamos a dejar que el Dios que es Dios responda por fuego. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Ellos comenzaron, ustedes lo pueden leer, comenzaron la gritería, su sacrificio, las cosas que ellos hacían tratando de que Baal descendiera fuego. Y Elías, que está mirando hasta acá, en el versículo 27, él dice, aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Y decía, gritad en alta voz.
Alabado sea el Señor. Griten más alto. Porque Dios es. Griten más alto. Quizá está meditando. Envíale un email, a ver. Hermano querido, que nosotros los seres humanos a veces cometemos tantas torpezas. Porque nos dejamos llevar por esta naturaleza humana caída. Tal vez está trabajando. Oh, sigan gritando porque ya va de camino, ya va por ahí, no se preocupen. Fue que mandó a buscar un Uber, no se preocupen, ya mismo llega. O tal vez duerme y hay que despertarle. Ese pasaje de la Escritura nos da a nosotros la condición en que el ser humano ha caído. Eso nos está diciendo la condición en que el ser humano ha caído. Miren, todos los seres humanos que tienen su confianza en ídolos, esos son sus dioses, sus ídolos, su religión, sus costumbres, su ideología, su filosofía, sus deseos, sus anhelos. Esos son sus dioses, que le prestan más atención a esas cosas que a Dios. Y como esas cosas han sustituido a Dios, tienen que ofrecerle culto a esas cosas, tienen que sacarle tiempo a esas cosas. Ustedes conocen. Nada sucedió. Cuando le tomó el turno a Elías, el turno de Elías le tomó a la hora del sacrificio de la tarde. Gloria a Dios. Todo el pueblo se le acercó porque aquel diosito no había dicho nada. El diosito que ellos habían decidido seguir, que habían accedido a aceptar, que habían accedido a darle atención, prestarle atención, darle obediencia, seguirlo 24 horas al día. Ese diosito nada había dicho. Gritería, pidiendo, hasta se cortaban, se sacaban sangre. Y nada sucedió. Cuando le tocó a Elías era el sacrificio de la tarde. Pero el texto 30 dice que el pueblo se le acercó y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar en Israel, desde que se levantaban altares a Dios, fuera familiar, fuera personal, fuera congregacional, fuera en el tabernáculo, fuera en el templo, se levantaban altares, representaba el reconocimiento del Dios Todopoderoso. Representaba su soberanía sobre Israel, sobre cada familia. Representaba la oportunidad que Dios le había dado al ser humano de ofrecerle culto a Dios. Representaba la oportunidad que el ser humano tenía de aceptar la forma de Dios había establecido para que el ser humano se acercara a Él. Pero ese altar estaba derribado. Lo que Dios le había provisto a Israel estaba derribado.
La vía que Dios había provisto para que el pueblo se acercara a darle culto a Dios y para que Dios pudiera manifestar su soberanía sobre Israel estaba arruinado. Hermano, ¿usted cree que la nube aparecía allá en el tabernáculo, la columna aparecía simplemente para dar un show? Dios estaba diciendo: yo soy Dios todopoderoso y soy soberano. No era un show, porque Dios no necesita dar show a nadie. Cuando Dios se manifiesta porque Él quiere que nosotros reconozcamos que Él es soberano y que no hay nadie ni nada más que Él. Pero ese altar estaba arruinado en Israel. Y un rey que tenía la responsabilidad de permitir que el pueblo le diera culto a Dios, estaba dándole culto a los demonios. Sea Cristo adorado para siempre. El altar en la casa, el altar en el monte, el altar en el campo, el altar en el tabernáculo, el altar en el templo, era la señal de símbolo de la soberanía de Dios, de su presencia en el pueblo, de la voluntad de Dios, de la fe, de que había expresión de fe en el pueblo, de lo sagrado, de cómo relacionarse con Dios. Pero ese altar ahora estaba arruinado. No había fe, no sabían cómo relacionarse con Dios, no podían dar culto a Dios. Dios no podía ministrar, simplemente traer juicio. Por eso el pueblo está experimentando juicio, una sequía terrible. Pero Elías representa, no solamente representa el ministerio, Elías representa al pueblo de Dios. Porque en un momento dado él le dijo a Dios: han matado a tus profetas y solo yo he quedado y me quieren matar a mí también. Y eso lo dijo porque aquella mujer demonio, Jezabel, le mandó un mensaje para matarlo y él se amedrentó. Yo no sé qué hubiese pasado, pero si Elías se para firme y toma 2 piedras en su mano, 2 piedras en su mano, ¿a quién tú vas a matar? Y se le enfrenta a Jezabel y a Acab y le dice: ¿a quién tú vas a matar? Mira lo que yo acabo de hacer, matar 850 profetas. ¿A quién tú vas a matar? Pero se amedrentó y salió corriendo para salvar su vida, dice el texto. Él no solamente era un profeta de su ministerio, él estaba representando al pueblo. Porque Dios le dijo, cuando él dijo: solo yo he quedado, Dios le dijo: todavía hay 7,000 rodillas que no han doblado, o 7,000 vidas que no han doblado rodillas a Baal. Quiere decir que no solamente estaba Elías, había un número de gente que adoraban a Dios, que esperaban que Dios se manifestara. Qué bueno es eso, ¿verdad? Saber que hay gente que sí esperan en la misericordia de Dios, que hablan con Dios, que le piden a Dios, que le creen a Dios, que reprenden demonios, que no han hecho pacto con el mundo, que no han hecho pacto con los demonios, que no aceptan nada de este siglo, que no aceptan nada de este mundo, que no aceptan ninguna ideología de este mundo impío, ninguna filosofía de este mundo impío, que no aceptan nada que no sea de fe. Aquí está la representación del pueblo arreglando el altar de Jehová.
arreglando el altar de Jehová. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica el arreglar el altar? ¿Cuál es la implicación? Si es el altar de Dios, ¿por qué hay que arreglarlo? Alguien podría decir, ¿por qué Dios no lo arregla? ¿Usted sabe por qué? ¿Sabe cómo Dios lo arregla? Dios siempre se ha valido de Elías para arreglar el altar. Vuelvo y le repito, no se equivoque, querido hermano. Dios siempre se ha valido de Elías para arreglar el altar. De Josué, de Daniel, de Moisés, de Samuel, de David, de Pablo. Aleluya. ¿Cómo comenzó a arreglar? Él tomó 12 piedras. No una. Aunque algunos altares se subía el que iba a hacer un altar a Dios y tomaba una piedra, encima de esa piedra hacía el sacrificio y era un altar del Señor. O en una casa, un altar de una sola piedra. Elías agarra 12. Porque el número 12 nos habla de el gobierno perfecto. O la perfección del gobierno. Y en el único lugar donde hay perfección del gobierno es en Dios. Y cuando estoy hablando de gobierno, no estoy hablando de gobierno como nosotros los seres humanos gobernamos en las naciones. No es de eso lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de cuando Dios gobierna. Yo estoy hablando de cuando Dios da las órdenes. Yo estoy hablando de cuando Dios da las instrucciones. Yo estoy hablando cuando Dios establece su voluntad. Aleluya. Este libro es gobierno de Dios. Se llama la Biblia. Esta es la forma en que Dios quiere que nosotros los seres humanos vivamos. Es gobierno de Dios. Aleluya. Nos habla del gobierno perfecto de Dios. En nuestra vida personal, gobierno de Dios en la familia, gobierno de Dios en el matrimonio, gobierno de Dios en los hijos, gobierno de Dios en la ciudad, gobierno de Dios en la iglesia, gobierno de Dios en la nación, gobierno de Dios en el mundo. Pues sería lo primero que hizo fue eso. Tomó 12 piedras para arreglar el altar. Hermanos, Dios tiene un plan, porque Dios siempre tiene un plan. Tiene un plan general por las naciones, por las edades. Dentro de ese plan de general para la raza humana hay planes que se desprenden para una nación, para otra, o para una familia, o para un individuo, pero todo está conectado con el plan eterno de Dios. No hay plan desconectado del plan supremo de Dios. Eso no existe. Perfección del gobierno. Él edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo lo demás que estaba relacionado con lo que Dios iba a hacer para dejarle saber al pueblo que Él es Dios. Del versículo 32 en adelante.
Y prepararon las piedras, prepararon la zanja, prepararon el agua, prepararon el buey, prepararon la leña, prepararon todo, pero no pusieron fuego. Todo estaba preparado. Y el 36 dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, porque Dios tiene una hora para hacer todo lo que va a hacer. Daniel dice un texto, dice, mencionando algo, dice, hasta para eso hay hora. Gloria sea al Señor Jesucristo. Se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No haga nada y luego trate de meter a Dios en eso. Asegúrese que Dios te está dando la luz verde o la orden para hacer eso. Pide permiso a Dios primero y que Dios te lo confirme, que Dios te lo haga y te lo confirme de una o muchas veces, antes de meter a Dios. Pero no tomes decisión, no hagas cosas y luego trata de meter a Dios en eso, porque Dios no funciona de esa forma. Dios no es plato de segunda mesa. Dios quiere ser primero en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Porque Él necesita ser primero? No, porque nosotros necesitamos que Él sea el primero en nuestras vidas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo. Lo que Elías está pidiendo era para el pueblo, para bendición del pueblo, para que el pueblo entendiera, para que el pueblo pudiera regresar a Dios. Eso era todo el plan de Dios, para que el pueblo pudiera regresar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de misericordia. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Santo, aleluya. Quédate conmigo, ya mismo te voy a decir algo que te va a gozar. Aleluya. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando el pueblo vio eso, anterior no habían dicho nada. Si Dios es Dios, síguelo, o si Baal es Dios, síguelo. Ellos se quedaron callados. Pero cuando vieron la manifestación del Dios Todopoderoso, el versículo 39 dice que ellos comenzaron a gritar y a decir, Jehová es el Dios. 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 Jesús es el Dios. Jesús es el Dios. Jesús es el Dios. Jesucristo es el Dios. Jesucristo es el Dios. No te intimides. Ten confianza en Dios. Si nosotros vivimos, somos del Señor. Y si morimos, también somos del Señor. No te intimides por nada de lo que estás viendo o de lo que estás escuchando en las noticias. No te intimides de nada. Porque nosotros estamos aquí. ¿Sabe por qué estamos nosotros aquí? Para anunciar las virtudes del que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de nosotros, la iglesia. That's it. Anunciar las virtudes de Él, no las nuestras, porque no tenemos ninguna que se puedan comparar a las de Él. Las nuestras fracasan todas, porque estamos hablando de Él, estamos hablando del Dios Todopoderoso y del plan de Dios y de lo que Él quiere y de lo que Él hace y puede hacer. Ay, santo, aleluya. Gloria a Dios. Entonces Elías dijo, no dejes que escape ninguno de esos bandidos. No dejes que escape ninguno de esos bandidos. Y agarraron todos los profetas falsos. Y él los llevó al riachuelo
al arroyo Sison. En ese arroyo Sison había Dios hecho diferentes cosas en el pasado, donde le había dado diferentes victorias al pueblo de Israel. Ahí vuelve otra vez Dios y muestra a Elías, llévalos al arroyo Sison. A la gente no le gusta hablar de estas cosas, y no le gusta que se digan las cosas como son. ¿Qué usted cree que fue Elías allá al arroyo Sison? ¿A bañarlos? Y le cortó el cuello a 850 profetas. No paga, hermano, no paga seguir a los dioses falsos, no paga. ¿Ah? No paga dejarse influenciar por este mundo impío, no paga. Nosotros tenemos un enemigo que es el peor enemigo que usted tiene, se llama la carne tuya, tu carne, mi carne. No paga hacerle caso a la carne, no paga. Hermanos, créanme que no paga, no vale la pena. Porque todo lo que nos pide la carne es para ella satisfacerse, satisfacer sus emociones, satisfacer sus deseos, satisfacer su vanagloria, y alejarse más de Dios, alejarse más de Dios. Y el asunto es que ese enemigo está con nosotros. No podemos desconectarnos de ese enemigo, porque es parte de la naturaleza humana. ¿Ah? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el pecado está en nosotros. Eso dice Pablo. El pecado no está afuera, el pecado está en mí. ¿Lo dice o no lo dice? Santo Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Eso lo dijo un gran apóstol llamado Pablo. Capítulo 7 de Romanos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el peor enemigo que él tenía y que el ser humano tenía, él era él mismo, estaba en él. Lo que yo quiero hacer y lo que debo hacer no lo hago. Lo que no quiero hacer y no se supone que haga, eso es lo que hago. ¿Qué es lo que pasa conmigo, Señor? El Espíritu Santo le mostró. Le mostró, y al mostrarles, Él nos escribe a nosotros. Y nos dice, no tengan nada de qué confiar en la carne. Arrastra la carne, sujeta la carne al Espíritu. Obedece a Dios, no deje que los apetitos de la carne te gobiernen. No deje que la carne se siente en el lugar donde debes estar tú sentado como espíritu renovado. Pero no se vaya, quédese conmigo. Yo sé que esto está fuerte, pero que la vitamina fuerte es la que nos ayuda. ¿Ah? La vitamina fuerte es la que nos ayuda. Nos puede marear un poquito, pero si sigue con ese régimen de buena vitamina, ya se va a normalizar el asunto. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Los otros días yo hice un caldo de gallina. Con todos los hierros. Y compré carne con hueso. Ella se mareó un poquito. No es cierto. Me mareé yo. Y en días anteriores se había hecho uno de ese hueso de carne de res, que tiene un poquito de carne de hueso. Yo dije, Señor, yo me voy a comer esto, pase lo que pase. Y me voy a morir, más o menos me muero altito de esta buena proteína. Lo bueno, lo que es fuerte, a veces el cuerpo no lo quiere. Por diferentes boberías y cosas no lo queremos. ¿Verdad que no? ¿Sabe qué me ha ayudado a mí algo?
ella hace un jugo verde. Yo tenía la máquina allí y la usé cuando estaba con Kelly, la usé 2 o 3 veces. Me cansaba. Está pugilato este. Pero cuando Kelly vino, ella comenzó a hacer jugo verde. Cuando Irene vino, ella comenzó a hacer jugo verde. A veces lo hace 3 veces a la semana, pero casi siempre, casi todas las semanas tomamos jugo verde, aunque sea una vez. El lunes yo fui al primario. Me sacó la sangre, me hicieron exámenes de todo. La presión estaba perfecta. Me llamaron, me dijeron, todos los números están normal. Gloria a Dios, aleluya. Y hay muchos números, hermanos. Hay muchos números ahí de diferentes cosas de tu cuerpo. Todo está normal. Yo aproveché y dije, ¿puedo dejar la pastilla de la tiroides? Me dijo, no, aguanta esa todavía, pero todo lo demás está bien. Y hay una de las cosas que yo se lo atribuyo, es a esos jugos verdes. No sabe tan bien. A veces hay que echarle una manzanita o un limón. Pero yo dije, me lo vuelvo a tomar porque Frank Suárez decía, eso es vida para tus células, tómatelo. Yo sé que esta palabra que estamos recibiendo es como los jugos verdes, pero... Gloria a Dios. Elías se fue al arroyo, degolló a los falsos profetas y después fue donde Acab. Y le dijo a Acab, el versículo 41, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye. ¿En qué estaba basada esa palabra que dijo Elías? Hermano, yo lo llevé anteriormente al versículo 1 del capítulo 18, ¿verdad que sí? Que Dios le dijo a Elías, ve, búscate a Acab porque yo voy a hacer llover. Entonces, cuando llegó el momento de Elías anunciarlo, le dice al rey, a la cabeza de la nación, le dice, sube, come y bebe porque una gran lluvia se oye. Noten la expresión de Elías. Los que son del campo, yo en Puerto Rico, yo oía los aguaceros cuando venían, de lejos. Yo los oía bien lejos, yo los oía y los olía. ¿Cómo podía hacer eso? Yo no puedo explicarle. Pero yo olía esa lluvia y oía ese aguacero desde lejos. Subía un poquito más alto y miraba donde podía ver otra montaña de lejos que venía del mar y allá se veía el aguacerazo que venía. Ahora, Elías no podía oír con su oído natural la lluvia. ¿Por qué? Versículo 44. Él le dijo a Acab, sube, come y bebe, que viene una lluvia grande. Pero él se fue al Monte Carmelo a orar. Él subió al Monte Carmelo a orar. Gloria a Dios. Y subió con su criado. Y le dijo a su criado en el versículo 43, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le dijo, y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Vuelve 7 veces. Ok. Si el siervo miró hacia el mar a ver si venía la lluvia y no vio nada, ¿por qué Elías dice una gran lluvia se oye?
Hay una expresión de la fe que se llama la lógica de la fe. Y la lógica de la fe se basa en que si Dios lo dijo, así como Dios lo dijo, así va a ocurrir. Punto y se acabó. Elías dijo, una gran lluvia se oye. No se veía de ningún lado, tampoco se podía oír con el oído natural, pero con el oído de la fe sí. Él sabía que la lluvia venía de camino. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Y él se lo dijo acá. El 44, a la séptima vez, dijo, yo veo una pequeña nube. Pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Una nubecita así pequeñita que lo vio a lo lejos. Pero esa pequeña señal era una pequeña señal de algo grande que venía. Algo muy grande que venía, porque Elías lo dijo, una lluvia grande viene, se oye. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que él iba a hacer llover sobre la tierra. Porque hacía falta lluvia, pues la sequía había matado las siembras, había matado el ganado, mucha gente había muerto por la sequía. Se necesitaba lluvia, largos días lloviendo. La señal de esa gran bendición era una bendición pequeñita. Una señal pequeña que nos habla de algo más grande. ¿Qué estás tú recibiendo en tu espíritu? ¿Qué testimonio estás recibiendo tú en tu espíritu? Gloria a Dios. Aleluya. Yo recibo en mi espíritu un testimonio de que algo grande viene. Puede ser un avivamiento poderoso, puede ser juicio, puede ser guerra, puede ser rapto, yo no sé. Yo recibo en mi espíritu que algo viene. Aleluya. Gloria a Dios. Sea Cristo adorado para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, recuerde, cuando apareció la señal de la bendición, la señal de la restauración, ¿cuándo apareció? Apareció cuando se arregló el altar. Apareció cuando el pueblo dijo a través de Elías que querían el gobierno divino. Querían ser dirigidos por Dios, querían que se estableciera el gobierno de Dios. Se cansaron por lo que Dios hizo del gobierno de Acab. Se cansaron de esos bandidos de estar determinando sobre ellos. Y por la manifestación gloriosa y sobrenatural del plan de Dios, ellos decidieron, queremos a Dios. Él es Dios. Queremos el gobierno de Dios. Ahora, ¿cuándo es que esa gran bendición va a caer? Si es un avivamiento, ¿cuándo va a venir ese avivamiento? En nuestro hemisferio está ocurriendo algo. Las naciones temblando. En una década han habido en la tierra 10,000 terremotos, desde 4 puntos algo hasta 8 puntos. Y en algunos meses en nuestro hemisferio
Han habido terremotos de 7.2, 4.5 en México, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador 6 punto algo, no sé dónde más, aquí en este hemisferio. Yo no creo que eso es coincidencia. ¿Sabe por qué no creo que es coincidencia? Porque en todas estas naciones hay pueblo del Señor y ha habido pueblo del Señor que era un pueblo fuerte de fe, de oración, de búsqueda, de santidad, separado del mal. Pero en esas naciones ese mismo pueblo se ha descuidado. Ese mismo pueblo se ha descuidado. Y cuando el pueblo del Señor se descuida, Dios tiene forma de avisarnos y dejarnos saber. Es hora de regresar. Es hora de regresar al culto. Es hora de regresar a la adoración. Es hora de regresar a la obediencia. Es hora de regresar a la consagración. Es hora de regresar a la santidad. Es hora de regresar, aleluya, a la entrega. Es hora. Porque si no lo hacemos, Dios tiene el poder de hacernos regresar. Así es, amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Te adoramos. Colombia había un avivamiento grande con las células, un programa de células, miles y miles de personas regresaron a Cristo. Eso se convirtió después simplemente en gloria para el hombre. Y Dios no comparte su gloria con nadie. En estos días un tremendo terremoto que ha sucedido en Colombia, como el que sucedió en Venezuela, corrido 7.3 y luego 7.4 corrido detrás de los dos corridos. ¿Usted cree que eso es casualidad? Cuando el asunto es 2 veces, dice la Escritura, es porque el asunto es seguro. Y después otros países de Centroamérica, de Suramérica, y en Suramérica, y en el Caribe. Yo creo que Dios nos está diciendo algo. Yo creo que Dios nos está diciendo algo, queridos hermanos. El levantamiento, el resurgimiento de líderes políticos proclamando el socialismo y el comunismo aquí, Dios nos está diciendo algo a nosotros. Esa palmita de mano, esas señales que nosotros estamos viendo nos están diciendo algo, queridos hermanos. Es hora de restaurar el culto a Dios. Sí, Señor. En mi vida, en mi familia, en la iglesia, restaurar el culto a Dios. El que quiera de ese culto a Dios, bienvenido. El que no quiera ese culto a Dios, ok, no va a Charlie. Pero el culto a Dios está para todo el que lo quiera. Así es. La bendición de Dios es para todo el que quiera la bendición de Dios. La presencia de Dios es para todo el que quiere y anhela la bendición del Señor. El mover del Espíritu Santo es para todo el que lo anhele, el que lo quiera. Yo sé una cosa, que Dios va a traer un avivamiento glorioso. Ya se ve en algunos lugares del globo terráqueo, algunos despertares de verdad, de gente buscando a Dios, apartándose del pecado y consagrándose al Señor. Pero yo creo que eso va a otra dimensión mayor. El que haga caso de esa invitación del Espíritu Santo va a disfrutar. Lo va a disfrutar. Va a recibir bendición. Aleluya. Se va a empapar. ¿Y qué sucederá después? ¿Usted sabía que los 7 años de tribulación son 7 años de la ira de Dios? Oiga la lógica de esto. Si los 7 años de la tribulación son los 7 años de la ira de Dios, y la teología nuestra nos dice que
la iglesia se va antes de los 7 años, quiere decir que el rapto de la iglesia da cabida y partida a la ira de Dios. Ese avivamiento, el avivamiento va a ocurrir antes, para que todo el que quiera irse en el rapto pueda irse. Antes. Por eso yo creo que estas señales pequeñitas, pero nos hablan de algo grande. Y yo creo que es un avivamiento, un despertar, al menos en nuestro hemisferio, un despertar glorioso, para consagrarnos al Señor, para prepararnos para ese día glorioso que el Señor prometió venir a buscar su pueblo, iglesia. Una gran lluvia se oye. Y yo quiero de esa lluvia. Yo quiero de esa lluvia. Yo quiero de esa lluvia. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren de esa lluvia? Vamos a orar.